Francisco Quintana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Se te escucha muy bien. Me alegra. Se te escucha bien. Está con nosotros también Patricia Arriaga. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. David Ardura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y Javier Domínguez. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Quintana, por si quieres arrancar, primera valoración. Ha enjabonado al inversor, ¿no? Es decir, no le podía echar más jabón. Sí, lo has resumido perfectamente, José Antonio. O sea, efectivamente, en 2 minutos ya estaba todo el pescado vendido. El posicionamiento era muy claro. El primer párrafo, no sé si saben los televidentes que el discurso de Powell en una versión extendida se publica en el momento en que empieza. Son 20 folios y ya el primer párrafo empieza a ponerse medallas y es decir, lo hemos conseguido, la inflación ha caído significativamente, el mercado de trabajo ya no está sobrecalentado, se han resuelto los cuellos de botella logísticos y nuestro objetivo va a ser alcanzado. Entonces, eso es básicamente todo lo que quería saber al mercado. Lo único que faltaba ahí era dar más detalles. Lo que tú comentabas, estamos hablando de 25 o de 50 puntos básicos en la primera, les das un poco más de orientación, pero claro, ni la Reserva Federal puede ni quiere hacer eso. Han puesto por ahí un par de veces el típico párrafo de que las decisiones se tomarán en función de los datos a medida que vayan llegando, pero absolutamente de acuerdo. Es una noticia positiva para los inversores, les ha dado el espaldarazo para decirles ya está aquí, que nadie dude y vamos con fuerza. Patricia, una primera valoración, ¿cómo ves ese mensaje y la reacción del mercado ya, esperando que esto va a ser un movimiento importante hacia abajo? Bueno, yo, hombre, no lo sé, yo creo que tampoco hay que cantar victoria, yo creo que los datos han evolucionado bien, yo creo que Powell, que pues bueno, es un tecnócrata y es un hombre, bueno, expresivo, pues ha dado mensajes claros de que cambia el tono de la política monetaria y eso es importante. Hasta ahora pues no había sido tan, digamos, tan dovish, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya expresa públicamente, ese respaldo a un cambio en la política monetaria. La reacción del mercado, pues bueno, es fuerte, claro, porque llevaba esperando mucho tiempo, o sea, llevaba con un símil taurino, ¿no? Pues llevaban con el pañuelo blanco pidiendo ya la oreja ya para el torero, pues yo creo que Powell ha dado hoy ya la oreja y, bueno, pues efectivamente, ¿cuánto? Pues, hombre, nosotros pensamos que los datos son, de alguna manera relevantes, pero no suficientes para, de alguna manera, una rebaja de 50 puntos básicos. Nosotros somos más partidarios desde Pictet, más de una rebaja moderada de tipos de interés que pueden incluir el mercado de anticipación. Sabemos que el mercado tiende a exagerar siempre este tipo de movimientos. Nosotros somos más partidarios de una relajación moderada en la política monetaria que conllevaría pues 2 o 3 bajadas de 25 puntos básicos a partir de septiembre, incluido septiembre, en las próximas sesiones. David, ¿cómo lo veis? Pues igual que mis compañeros, lo he esperado. También es cierto que la capacidad de sorpresa venía más por el lado negativo que por el positivo. El mercado realmente, en todas esas turbulencias que vimos a principios de agosto, muchos activos han corregido, pero lo que son las estimaciones sobre los movimientos de tipos de la Fed realmente no han corregido tanto. Es decir, el mercado se quedó en donde estábamos prácticamente a principios de agosto, ya descontando ese inicio de las bajadas de tipos por parte de la Fed. Y en ese sentido, pues Powell no ha decepcionado. Simplemente ha reafirmado, y además conociendo las actas que se publicaron el otro día, pues ha reafirmado los mensajes que ya veníamos conociendo, ¿no? Y en cuanto a la cuantía, yo creo que la clave está ahí, pero en nuestra opinión, la cuantía no dependía tanto de lo que dijera hoy Powell como de lo que veamos el 6 de septiembre con los datos de empleo en Estados Unidos. Si vemos una catástrofe en esos datos o vemos una continuación de esa subida de la tasa de desempleo que conocimos a principios del mes de agosto, pues entonces sí que podemos empezar a poner esas apuestas en 50 puntos básicos o a creernos parte de lo que está descontando el mercado, que en nuestra opinión sigue siendo exagerado, que son 100 puntos básicos de aquí a final de año. Pero si ese dato es relativamente neutro o simplemente pues, se mantiene en la misma línea que el último dato, pues nuestra visión está más en el lado 25 de 50. Javier, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la reacción del mercado también? Bueno, esto es como una serie de muchas temporadas
y que ya sabíamos que esto iba a ocurrir. La bajada de tipos era sabido que tendrían que ocurrir a lo largo del tiempo. Es verdad que la inflación ya se va centrando, no va subiendo y de alguna forma está bastante contenida. No está en el 2, ni muchísimo menos. Hay que recordar que el último IPC subyacente que salió de Estados Unidos era el 3,2, viniendo del 3,3, el de julio. 3,2 es todavía suficientemente alto. Pero es verdad que si lo que busca la Fed es precisamente controlar la inflación está bajando, se está ralentizando, sigue siendo pegajosa, pero ahí está. Si lo comparamos también con Europa, y eso con el BCE, y eso es inevitable, resulta que tenemos que en Europa tenemos una subyacente de 2,9 con unos tipos al 4,25, lo cual nos da una diferencia entre el tipo de interés ahora mismo nominal contra la inflación de 1,35 puntos básicos. Sin embargo, en Estados Unidos, 3,2 contra el 5,5 que tiene de tipo de interés son 2,3. Quiere decir que solo la diferencia entre el diferencial que hay entre los IPCs y el tipo de interés en Estados Unidos y en Europa nos lleva a un punto. Le sobra un punto en Estados Unidos si lo comparamos contra Europa. Bien, ese es el juego que tiene que tener el señor Powell. Evidentemente, teniendo los tipos de interés tan arriba, 5,50 es muchísimo. Yo creo que ha estado esperando demasiado tiempo a la rebaja. A pesar de eso, y gracias a Dios, no ha afectado aparentemente a la economía, pero yo creo que es demasiado tiempo, demasiado alto los tipos de interés. Entonces, en el momento que empieza a dar la señal, yo soy más partidario, creo que va a ser mucho más de bajar de cuartillo en cuartillo, que le va a dar bastante vida, pero de un 0,25 sí. Si vemos lo que se dijo en el dot plot, que es, recordemos a los oyentes que el dot plot es el seguimiento que hacen, una especie de encuesta que hacen los 19 miembros del Consejo de la FED, y se les pide estimaciones. Lo que se dijo en la de junio, y es un sistema trimestral, el último fue en junio, y en junio decían la mediana de los 19 votos estaba en que los tipos de interés para finales de este año estarían en el 5,1. Quiere decir que no es tanta bajada. En junio no será tan positivo como lo que se está haciendo ahora. Bueno, eso es una buena noticia. Yo creo que además en Estados Unidos se acercan las elecciones, que están tomando un cariz diferente al que tenían en junio, lógicamente, y hace muy poco. Por tanto, se está refrescando. Yo creo que el señor Powell se ha dejado llevar un poco por la buena noticia que tienen, y evidentemente eso tira de los mercados, y yo creo que tirar de los mercados y poner las cosas en su sitio es una alegría para todos. Entonces, bueno, pues yo creo que no se va a equivocar mucho si baja los tipos de interés de forma inmediata, además forma sistemática. Y bueno, efectivamente el paro subió al 4,3, pero ya nos gustaría tener nosotros la mitad de la mitad. O sea que realmente es así. Por tanto, yo creo que la economía americana, como siempre, es la más dinámica, la que se reinventa constantemente, y que cuando hay un bache, y lo vemos por las cotizaciones, tanto del Nasdaq, o sea, estamos con la inteligencia artificial que va y que viene, y es constante. Es el momento que hay un pequeño atisbo, ¡pum!, se disparan las bolsas. Eso es una buena noticia. ¿Qué esperar a partir de ahora? Los 100 puntos básicos tienen sentido en este entorno, y qué esperar también para el inversor, renta variable, renta fija. Este movimiento de bajada, ¿qué puede significar, Francisco? Pues nosotros seguimos creyendo con esta información que estamos de camino hacia los 100 puntos básicos de recorte. Es verdad que nuestro economista para Estados Unidos ha sido históricamente bastante pesimista respecto a la capacidad de la economía de sostener el mercado de empleo con fuerza. Entonces, bueno, pues esto viene un poco a confirmar estos últimos datos de los últimos días, de su visión, digamos, negativa, que Estados Unidos ya está preparada para una reducción de 100 puntos básicos. Estoy totalmente de acuerdo que la clave estará en el informe de los datos de empleo del día 6 de septiembre, pero en el caso de que esos datos fueran neutros relativamente, creemos que es más probable ahora mismo empezar con un recorte de 50 puntos básicos. Lo comentabas tú, José Antonio, al inicio de la retransmisión, cuando comentabas, digamos, el contexto en el que llega esta charla de Jackson Hole, pero me parece que
es importante volver a recalcar la importancia de esa revisión que la Oficina Estadística de Empleo norteamericana ha hecho en los últimos días, ¿no? Básicamente se habían equivocado en casi 1 millón de lo que creíamos que habían sido una generación de empleo de 3 millones, habían sido 2, ¿no? 2,1, de 2,9 a 2,1. Eso cambia las reglas del juego. Todos los datos de debilidad que estamos viendo ahora, que aunque no son de una tremenda debilidad, sí son datos que señalan debilidad, vienen de una economía que ya estaba mucho más debilitada de lo que nosotros creíamos. Entonces, creemos que el contexto está maduro para empezar directamente con 50 puntos básicos. Y creemos que en este entorno, si conseguimos ese aterrizaje suave en Estados Unidos, con recortes claros, que hasta ahora no se los creía nadie, con recortes claros y decisivos de la renta fija, pues podríamos pasar unos meses relativamente positivos para casi todos los activos. La renta variable ha tenido un recorrido estupendo este año, ha estado corrigiendo un poco últimamente, pero sigue en 12-13% la renta variable norteamericana en lo que va de año, ¿no? Tanto en euros como en dólares. Simplemente con que mantenga ese recorrido, suba un poco más, tenemos un año fantástico para ese activo. Y para la renta fija también creemos que pueden ser unos meses interesantes. Patricia, esos 800.000 o más de 800.000 puestos de trabajo cambian también la fotografía para la FED y para el inversor, y cómo puede afectarle al inversor en renta variable y en renta fija ese movimiento de bajada de tipos. Ya, bueno, yo creo que el que bajen los tipos es siempre buena noticia para los mercados, es tanto para renta fija como para renta variable, especialmente más para la renta fija, porque es verdad que hemos observado en el comportamiento de la renta fija que los juegos de duración a largo plazo, precisamente porque esas expectativas de bajada de tipo estaban un poco enfriadas con esa volatilidad en los datos, ahora últimamente parecen evidentes, y por lo tanto quizás a partir de ahora la renta fija, dadas las valoraciones, pues creemos que puede ser un protagonista importante en las carteras de los clientes. Y si realmente los datos de crecimiento, ¿no?, pues llevan un aterrizaje realmente suave, ¿no? Yo creo que aquí a mí me gusta mucho Powell cuando ha dicho al final bueno, que hay que aprender de los errores, ¿no? Y que con toda la humildad ellos piensan que están en la situación adecuada. Y esos errores provienen de que ellos llegaron tarde a una reacción, digamos, de tipos de interés al alza cuando efectivamente la inflación estaba aquí, ¿no? Hay que recordar que hace 2 años la inflación en julio del 2022 estaba al 9%. Entonces, bueno, yo creo que ahí Powell ha sido expresivo en el sentido, creo que estamos en la situación adecuada y nosotros creemos que es el momento de empezar. Eso es muy bueno para la renta fija, para los juegos de duración, para la renta fija del Tesoro americano. Es verdad que hay que tener en cuenta que las expectativas de cuánto van a influir en la potencial revalorización a partir de ahora de ese activo, de la renta fija, pero el juego de duración yo creo que va a empezar a funcionar muy bien en carteras. Y luego la renta la renta variable, pues en principio, dependiendo de qué sectores, pues de alguna manera, si es un aterrizaje suave, pues podemos volver a ver, o sea, los activos growth, o sea, todos los sectores más growth, un poquito más menos cíclicos y un poquito más value growth, pues de ahí de alguna manera podemos ver una revalorización también interesante de aquí a fin de año. Hay que analizar las valoraciones actuales, que muchas de ellas llevan incorporadas ya todas las buenas noticias, pero ahí está, ¿no?, la labor de, bueno, pues los asesores y de los gestores para seleccionar aquellas compañías que mejor lo van a hacer. David. Pues yo creo que la clave es si la FED llega pronto, o a tiempo, mejor dicho, o llega tarde. Históricamente, el comportamiento de los activos de riesgo, principalmente las bolsas y el crédito, varían diametralmente si la FED llega pronto o llega tarde. Es decir, si la FED es reactiva o proactiva. Si es proactiva, como pensamos que es el caso, porque si bajan los tipos, como así ha indicado Powell, el mes que viene, pues vas a bajarlos con una economía americana creciendo al 2,8. Entonces, no has esperado a que la economía entre en recesión, te estás muy cerca del pleno empleo y estás bajando los tipos, digamos, de una manera proactiva o preventiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, históricamente, siempre ha sido un escenario positivo para las bolsas, ha sido un escenario positivo para el crédito. Evidentemente, la renta fija, como decía Patricia, pues con esas bajadas de tipos ya también se va a ver beneficiada. Entonces, en teoría, ese escenario sería positivo. Si, por el contrario, estuviéramos mucho peor de lo que parece que estamos, como así indica también, como indicaba Francisco, con esas revisiones del desempleo, y ese dato de septiembre fuera todavía peor y les obligara a hacer un movimiento de política monetaria más agresivo,
pues posiblemente los activos de riesgo reaccionarían bien en un primer momento, pero luego posiblemente no tendrían tan buen comportamiento. Creo que la clave es saber en qué punto estamos, y lo vamos a saber a lo largo de las próximas semanas, porque no hay que olvidar que al final un aterrizaje suave te permite hacer una política monetaria suave, pero un aterrizaje brusco te obliga a hacer una política monetaria brusca. Y la reacción de los mercados en los dos escenarios es muy distinta. Javier. Bueno, pues yo creo que claramente hay que entrar en la renta fija en la medida en que todavía queden estas rentabilidades tan atractivas que hay ahora en los bonos, porque de alguna forma se están manteniendo. Sí que es verdad que está habiendo un rally desde la comparecencia del señor Powell, está habiendo un rally que está entrando muchísimo dinero, pero luego tiende a ajustarse. Ya veremos dentro de un par de sesiones, a lo mejor hay un movimiento de ese estilo, pero desde luego creemos que es importante todavía entrar en renta fija en euros, porque el dólar no lo controlamos. Es verdad que está mucho más atractiva la renta variable, la renta fija americana, porque tiene unos tipos de interés muy, muy elevados, pero luego te la juegas en todo caso con el euro dólar, sobre todo porque recomendamos entrar en niveles de 10 años, que es es un vencimiento, una duración suficientemente atractiva, pero no peligrosa, y por tanto no sabemos cómo va en los tipos de cambio. Por tanto, renta fija en euros, porque el Banco Central Europeo va a seguir bajando los tipos, sobre todo, primero porque los datos no son malos para Europa, uno, y segundo, porque parece que se le abre la puerta de que la Fed también lo va a hacer y que por tanto se va a sentir más libre o más suelto el BCE a la hora de hacerlo. Por tanto, yo creo que hay que aprovechar con bonos a 10 años en euros, porque en los tipos que hay ahora es verdad que son más bajos que los que había hace un mes, pero van a ser muy altos comparado contra lo que podemos ver dentro de 3 meses. Y por supuesto siempre renta variable americana. Hay que comprar renta variable americana porque es la que demuestra, hoy por hoy, demuestra que siempre está ahí, que desde luego tiene sus idas y venidas, pero lo cierto es que las venidas son mucho más grandes que las idas. De manera que siempre va a estar ahí. Un Standard & Poor's lo está haciendo francamente bien y, bueno, habrá que dar susto porque la renta variable va de eso. Pero eso es básicamente lo que lo vemos así. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, por acompañarnos. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Javier Domínguez, socio director de Auria Global Investors. Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Y David Ardura, director de inversiones en Finaccess Value, agencia de valores. Gracias a los 4 por conectaros en este 23 de agosto de Jackson Hole. Buen día, buena tarde, buen negocio. Tarde. Feliz verano. Chao. Chao. Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. Hemos podido vivir esa fotografía clara de Jackson Hole con los banqueros centrales y con Jerome Powell dando un masaje al mercado, un jabón al mercado espectacular alrededor de cómo debía y de cómo va a empezar a valorar y a calibrar el movimiento de bajada de tipos de interés. Es un hecho, ha dicho Powell, lo tienen aquí abajo, es el momento de ajustar la política monetaria y a partir de ahí ha sido un festival espectacular para un inversor que esperaba precisamente como agua de mayo esas palabras. Parece que el mercado, eso sí, ha tenido sus más y sus menos hacia arriba, ahora parece que un poquito recogido hacia abajo, pero muy buena jornada para un inversor que ve confirmado lo que venía desde hace mucho tiempo viendo. La Fed tiene que bajar y rápido los tipos de interés y lo va a tener que hacer de una manera fuerte. 4:36 de este 23 de agosto, Jackson Hole aquí en Alicante. Darle las gracias a los compañeros, a los amigos del Club Atlético Montemar aquí en Alicante y a los que también han pasado acercándose diciendo, pues, ¿qué hace aquí Bittner? Liándola aquí, pues viendo Jackson Hole y Jerome Powell y a todos vosotros que sois los más importantes y que nos habéis acompañado como siempre en números espectaculares. Hemos tenido prácticamente la misma audiencia que Bloomberg en YouTube durante toda la tarde precisamente para ver a Jerome Powell en Jackson Hole. Es decir, la economía en español, el castellano, tiene muchísimo tirón, tanto como el inglés. Y eso también tenemos que celebrarlo día a día, viendo cómo tenemos tanto interés nosotros para escucharlo en español como ellos en inglés, los anglosajones. Buen día, buena tarde, buen negocio, buen verano.